Si la vida no para, entonces vos tampoco parás. Vivís sin pausa con Chocolate, alimentos achocolatados que te acompaña en la oficina, en el tráfico, en la U y hasta cuando te cae una visita sin avisar. Con vitaminas, energía y sabor, Chocolate es tu mejor aliado para seguir el ritmo del día sin perder el ánimo. Tómate un respiro, pero con Chocolate. Trata bien y cuida tus electrodomésticos, eléctricos y electrónicos. Usa el transformador que corresponde. Pero no uses cualquier transformador, sino uno que tenga garantía, que sepa dónde viene y para qué está hecho. Andate a Electrónica Robin, donde se fabrican los mejores transformadores del mercado, que van desde 50 hasta 3000 watts, de diferentes voltajes para todo tipo de requerimientos. Estamos en calle Tacú número 11, detrás del Colegio de Santa Ana, en la zona norte, entrando por Radial 27, pasando el cuarto anillo. Teléfono 345-0095, celular 709-00110. Gregorio, pasado mañana ya son, bueno, pasado mañana es sábado, pero el domingo ya están las elecciones, faltan 3 días. Y en definitiva vamos a saber el lunes, yo creo con más claridad, quiénes entran al final, a la segunda. Si hay una certeza, es segunda. Sí, pero a mí me causa gracia escuchar a gente que lleva años en esto. No va a haber ganador el domingo. Claro que va a haber un ganador. Que no le va a alcanzar al ganador es otra cosa, pero el que saca un voto más que el otro es ganador. Es el Pero ganador no le sirve. y que marca la tendencia. Ese ganador marca la tendencia. Parece que marca, ¿no? Yo creo que el ganador marca la tendencia, pero efectivamente todo puede suceder hacia adelante. Pero si hay una certeza, es lo que tú dices. Va a salir un ganador por un voto más, pero la otra certeza es que va a haber segunda vuelta. Ese para mí es la única certeza. ¿Quiénes llegan más allá? Yo también tengo la sensación de que va a haber una segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta. Sí. No hay por Y ahí dónde. puede haber diferencia grande entre primero y segundo. Puede ser, pero ahí el debate y ciertamente la diferencia que venimos arrastrando con tu visión es que yo creo que hay chance de que entre un tercero que no sean los dos, ¿no?, que han estado compitiendo. Porque, insisto, en el margen de los votos blanco, nulo e indeciso es muy alto. No, pero los indecisos ya se están achicando. Bueno, pero no podemos hablar de eso. Ah, bueno, Sí, estamos ahí, pero sí, estamos ahí y estamos vamos ahí. a ver qué es lo que pasa. ¿Vos seguís pensando que este es el fin de ciclos? Definitivamente, yo creo que es un fin de ciclo y que eso es lo que estoy trabajando, que va a ser un poco como el centro del libro que voy a sacar en septiembre, el fin de ciclo. Entonces, para mí hay un fin de ciclo en 1983 al 85, Siles Suazo, Pero no 83 hubo al un ciclo 85. ahí, pues ahí fue el comienzo de la democracia, así, agarrar de los pelos, lo que sea. ¿Sabes qué? Tragamos demasiada libertad en poco tiempo y lo jodimos todo. No hubo tiempo de generar un ciclo porque fue un desastre de gobierno y fueron 3 años. Ese es un buen punto. Y cuando hablamos de ciclo, estamos hablando, tú te refieres a la dimensión política ahora. Claro, por Y supuesto. también, y yo hago Y énfasis a la programática. dimensión económica. Claro, Entonces, cuando programática. hablas de fin de ciclo, en el caso del 1983 al 85, es cuando el modelo nacionalista revolucionario anclado en la producción de estaño. Ya, un ratito, ya. ¡Tum! Ahora estoy de acuerdo con vos. Lo estás Cierra. juntando con el 64. Definitivamente. Una con especie, 52. un lapsus o un tiempo, una, una concha acústica le pusiste y lo pasaste el 64. Sí, ahí sí, sí. Y O sea, el ciclo nacionalismo revolucionario se acabó. se acabó, anclado en la producción Claro, de por estaño, supuesto, la porque riqueza era del muy estaño, preciso. sí. Ahí se viene abajo porque además las empresas de Comibol estatales ya eran improductivas, con supernumerarios, con baja ley en el estaño, ¿no? Había todo eso, la burocracia había copado los cargos, ya no producían, y el Ahí remate sí, final sí. es la bajada del precio del estaño, que baja, Sí. ¿no?, de 3 a 0,8, ¿no?, la libra final de estaño. Entonces, ahí muere ese ciclo. Y ciertamente, cuando tú dices, le pones una concha, es porque
La división del MNR hace que de la democracia revolucionaria se pase a las dictaduras. Claro, por supuesto, ¿No? desde Y el esa es la concha que 64 dice, hasta el 64 79. hasta, claro, 79. Y ahí se reapertura y es el mérito de Siles Suazo abrir ese proceso juntamente Y con cerrarlo el sectores de ellos. sociales. Exactamente, lo cierra y viene un nuevo ciclo claramente económico, con paz Sí, extensor. sí, sí. Entonces, eso marca la tendencia de ese periodo. Ahí hay el desprendimiento de Siles Suazo que genera mejores condiciones para el fin de ciclo, porque el hombre dice hay que hacer un acuerdo nacional y cambiar, Sí, señor. Me voy además. ¿no? Entonces me voy. Yo creo que ese es el gran legado El de legado de Siles Suazo Suazo, al además país. de su lucha. Y Pero fíjate, por ejemplo, lo jodido que fue el gobierno de Paz y Siles, porque hay campos de concentración con leyes de que iban a haber campos de concentración. sí, señor. ¿No? Estamos hablando de 52, Y en ese 54. contexto, cuando hablo del tema de fortuna, virtud, si alguien no tuvo suerte siendo un extraordinario personaje fue Siles Suazo, porque en 1956 ya le tocó tomar medidas de estabilización, Claro. ¿no? Fuertes en contra de los sectores populares. En esa época se lo veía a él como el derechista, ¿no? Exactamente, y además él es el que en ese contexto está de gobierno cuando hay la presencia en Terevinto de las huestes, ¿no? Claro, por Campesinas supuesto. Sí, y la zona contra el movimiento cruceñista en ese periodo. Pero ha tenido mala suerte. El 80, en la década del 80, él gana elecciones, ¿no? 78, gana elecciones y no No, le la del viene la mano. 78 no la ganó pues, porque vino el fraude de Pereda, ¿te acordás? La Entonces de- él gana las dos siguientes. Viene el golpe, ¿no? Pues el 78 es el golpe. El golpe es Natuch, 79. 79. Entonces hay la elección Claro, 78, entonces no se puede elegir a un presidente a Primero está pues nadie. el fraude de Juan Pereda, Claro, que los fraudes. Banzer lo armó para darse tiempo de armar su propio partido y le arma un fraude donde había más votantes que votos. Monumental, ¿no? ese fraude fue Es decir, espectacular. más votos que votantes, ¿te Claro, acuerdas? era una vergüenza, hecho Pero, sí. por una persona Y de ahí realmente capaz. Pereda lo tumba a Banzer. Pero ya la próxima elección gana Siles Suazo. Gana Siles, sí, claro. En condiciones muy desfavorables, ¿no? Y vienen los porque golpes. pierde parlamento y gana la elección. Gana ¿no? la elección. Claro. Como no hay acuerdo parlamentario, queda elegida la señora, queda elegido Guevara. Walter Guevara. Walter Guevara. Sí. Y ahí viene el golpe de Natuch, ¿no? Sí. Cuando además se está hablando del tema de la resolución de la OEA para el mar y la negociación y La todo eso. vergüenza nacional. Exactamente, Otra vez vergüenza. otra vez pasa eso, viene Lidia Gayler, Ujú. ¿no? Y ahí es que nuevamente ya, después de la señora Gayler, viene García Mesa y finalmente, ¿no? Hay procesos todavía de uno De o dos varios militares militares, claro, más varios. y llega a Siles Suazo. Por eso te digo, Siles Suazo ¿Has tuvo leído mala así? suerte en ese periodo. ¿Vos sos ¿no? cochabambino? o No, paseño? yo soy nacido en La Paz. Sos nacido en La Sí, Paz. sí. Porque has leído el libro de Cecilia Lanza. Sí, que es del... Ahí lo pone a Vildoso en otro plano que uno no lo conocía, ¿no? Definitivamente. Sí. Sí, sí. Que yo creo que ese es el libro del año pasado. Ese fue un muy buen libro, además Muy buen que libro. mezcla la política con toda la trama sí. personal y eso es lo Como que otro el buen gancho, libro que te recomiendo es el libro de Barrientos, que no sé quién lo escribió porque yo me olvido, y está el de Robert Brockman y Raúl el de Peñaranda Raúl, de claro. Rochil. No, ese es buenísimo, ese sí. Oye, lo está hemos escribiéndose bien No, aquí. está Nos mejorando ponen la cada vara vez alta, más, lo que sí, nos sí, gusta. sí. No, entonces, ese es un periodo, por eso te decía, ahí hay un fin de ciclo. Y el otro, en ese caso, el fin de ciclo, el periodo de transición, que ese es el otro tema que Que es quiero el incorporar. empujado por el gas. ¿No? Exactamente. ¿No? Es este periodo que después del neoliberalismo, aunque el neoliberalismo y sus gobiernos, entre otros de los méritos, es prospectar el gas Claro. y poner el gas en Y la boca del además, pozo. el continuum de los gobiernos. Y de la este democracia, gobierno terminó- institucionalidad. Exactamente. ¿No? Esa es la gran virtud. No les dio el tiempo, no comprendieron ese final de ciclo y se lanzan a los procesos. En este caso, Goni queda con 22, el primero
Evo Morales con 20,9 y Manfred Reyes Villa con 20. 20.03. 20.93. No, 20.93 y el otro 9. Perdió por 600 votos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ¿a dónde me voy? Que eso abre, en el caso de Sánchez de Lozada, 2003, abre un inicio del fin de ciclo, porque después va a venir lo que yo llamo el periodo de transición, desde el 2003 hasta el 2009, cuando se consolida el populismo gasista. No, pero el 2003, claro, sí, de acuerdo, pero yo creo que lo que hay en el 2003, cuando todo nos iba bien, fue una falta de una revolución interna política, porque no la entendieron. Los partidos siguieron anclados a los años 70 y 80 y Gonzalo Sánchez de Lozada no lo entendió claramente el asunto, pese a que él había tenido un triunfo contundente en su primer gobierno. El 89. Sí. Yo creo que los partidos, yo creo que los partidos fueron cayéndose porque les gustó mucho el poder por encima de cualquier cosa. Y ya en una mesa, solitos, como en la mesa en las casas de juego de póker, definían el destino del país. Claro, ¿no? Sí. Encerrados, yo siempre decía que definían lo que pasaba. Yo siempre decía que habían dos dirigentes, uno del MNR y uno del MIR, que Goni ya estaba aquí en el avión yéndose y allá seguían discutiéndose quién iba a ocupar el cargo de portero en el edificio. Claro, la lógica de la distribución. Claro, sí. ¿No? Que entonces, yo creo que el sistema político no estuvo a la altura de lo que se había diseñado para el país. Definitivamente, creo que ese es un buen apunte y eso permite, o sea, eso abre el escenario a la crisis ya del 2003, el ascenso además de Evo Morales. Y lo definí muy bien ese espacio entre 2003 y 2005. Sí, está muy bien mirado, muy bien visto. Y además, incluso toma un poco más de tiempo, porque el 2003 viene eso, Evo gana el 2005 las elecciones y la imposición 2009, es el gobierno casi de transición en el sentido de la pugna, ¿no? Entre lo que había sido la institucionalidad y la construcción privada del modelo cruceño, la media luna, todo es armazón. Claro, por supuesto. Y hay autonomía. Ahí hay tres grandes batallas, por lo menos, que le permiten a Morales consolidar ese gobierno. La primera que tiene que ver con el IDH. Esa creo fue una movida muy importante que hicieron para centralizar los recursos de la plata del gas en el gobierno central. Se quedan con la chequera, fundamental. Ese es un... IDH. Ormando Bacadí juega mucho. No, señor. Primero, en el gobierno de Carlos Mesa se aprueba la ley de hidrocarburos. Claro, que se aprueba un IDH mucho más distributivo. Claro. Y en cambio, en la pugna, Evo Morales desde el gobierno hace una norma que modifica la distribución del IDH, volviendo al centralismo estatal. Esa fue una medida... Te fijas, exactamente, hoy día yo, que lo estoy leyendo de nuevo porque estoy escribiendo un libro, uno de 2 libros que estoy escribiendo, me estoy desafiando a escribir 2 libros al mismo tiempo. Vaya, eso es complicado. Uno es una conversación con mi padre, bueno, ese es... allá donde quiera que se encuentre, y otro, y una semana uno, otra semana otro, así lo voy a hacer, porque tengo ganas de exigirme a mí un poquito. Y de una vez sacar lo que tienes, y la experiencia, bueno, y lo de tu padre es extraordinario. Sí. Bueno, te decía, perdón, estábamos hablando de... No, de los periodos de transición y cómo hay el IDH. El IDH como claro. La redistribución de los recursos, ¿no? Del IDH. Y parece que querías comentar algo sobre esa redistribución, lo que están planteando ahora el pacto fiscal. Cuando vos me decís que se queda con la chequera, es exactamente lo que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, cuando subió el precio del petróleo y no estaba, esa cantidad de plata que entró no estaba en el presupuesto general del Estado, y dijo, señores, esto lo define y lo determina el gobierno. El gobierno nosotros central. Nos quedamos con la plata, casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, sí. Esa fue una medida estratégica.
acompañada de lo que sucedió ya como la derrota inicial política, casi militar, lo de Pando, ¿no? La maniobra Claro, de Pando que motora el capitán, que era después ministro de la presidencia, era ministro de presidencia, del hombre de confianza de Evo Morales, ¿no? Quintana Claro. mueve, hace una operación, Ujú. ¿no? Para provocar, ¿no? Sí, sí, a Leopoldo Fernández, sí. y Leopoldo pisa, yo diría, el palito, ¿no? Pisa el palito, porque no te olvides que en ese momento los 3 primeros muertos son del equipo Del de equipo de Leopoldo. Leopoldo, claro que En sí. vez de replegar su fuerza Leopoldo y terminar como El víctima, ingeniero Onisi. parece que no llega a comunicarse con los grupos que también tenía armados, porque eso era un enfrentamiento muy Claro, duro, fue. y entonces se produce esa tremenda balacera, los muertos, y ahí gana esa batalla, y se cierra ese ciclo, yo digo, se cierra ese ciclo político con el tema del caso que montan ellos, que termina en las Américas, pues. Ellos Claro. lo montan ese caso, Sí. y que no solo ya es el asesinato de 3 personas extranjeras, Rosa y sus compañeros, sino es la derrota de la élite, ¿no? Y la Claro, es la derrota persecución de la élite política y militar. política, Sí, sí. de la élite política Sí, oriental, sí. cruceña, que es la que más resistía y viene, Absolutamente, ¿no? sí, sí. Esos 3 momentos te cierran Después del 2009 hay un cambio de todo en el de país. todo en el país. Ajá. Consolidan el modelo. Entonces, trayendo eso a lo que va a suceder ahora, lo primero que yo digo hacia adelante, sea quien sea el gobierno, los próximos 4 años van a ser un periodo de transición. De acuerdo con vos. ¿No? Y eso explicaba el otro día, me invitaron los empresarios, ¿y cómo es eso? ¿A quién le creemos? ¿A tal o cual candidato? Miren, el problema es que todos, uno más que otro, está claro, ¿no? Los que están ofreciendo una nueva opción frente a este pasado van a intentar modificar totalmente, pero va a ser muy difícil. Claro, 4 años va a ser muy poco. Va a ser muy poco. Sí. O sea que más bien, haciéndolo lo mejor que puedan, van a abrir, sí, el espacio a un nuevo gobierno, si lo hacen bien, que sea un gobierno realmente ya de un nuevo modelo, ¿no? Hacia Sí. adelante, Sí, con porque políticos nuevos, a mí con la renovación política. me estorba la idea esa de que se abre un ciclo y se va a comenzar otro. ¿Cuál ciclo van a comenzar? Si para abrir ciclo tenés que haber sido capaz de generar un ciclo diferente Eso es. y vas a tener una transición. Ese es su desafío de ellos. Sí. De los que lleguen es generar Por un ciclo eso, diferente. por eso es que yo siempre digo, ya el voto útil ya no importa. Porque los 2 primeros ya se sabe quiénes son. Si se confirma eso, Claro, está ya claro. no se necesita. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es presionarlo para que metan un tercero y se gobierne con 2 tercios para que Claro. dejen la estructura absoluta de lo que tiene que hacerse. Definitivamente. Esa es lograr esa gobernabilidad en el Parlamento, a pesar Es que imprescindible. ¿No? imprescindible, pero también, como es este país, en las calles. O sea, cuando digo gobernabilidad en las calles, quiero decir que se debe hacer pactos, se debe hacer que se aplique la ley para que todos estos sectores que están amenazando, ¿no? Caso de Morales, de la propia COPE, que eso es una ridiculez, Sí, en qué realidad el dirigente ridículo, Guarachi, ¿no? una ridiculez Es total. lo más ridículo que he escuchado. No, además el tipo ganando 60,000 bolivianos al mes de no hacer nada, ya está así 3 años, ¿no? Ya es el colmo. Pero cuando uno escucha ya las amenazas, va a haber, las medidas van a ser duras, va a haber reacción de la calle, hay que hacer acuerdos, hay que construir gobernabilidad A ver, con los sectores sociales. yo he estado conversando con gente del transporte y que tiene una posición muy clara y muy dura en el sentido de que el combustible más caro es el que no hay, qué sé yo. Yo he estado conversando con ellos y les digo, ¿en serio para ustedes el que suba el combustible es así? Sí, me dice, al final de cuentas nosotros estamos la mitad del tiempo aquí y estamos la mitad del tiempo o en Chile o en Argentina o en Paraguay donde el petróleo, el diésel cuesta lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces tenemos que salir allá y pagar el doble de lo que pagamos aquí.
Por eso debe ser que no se los ve tan reacios al aumento. Claro. Para ellos, estar parados es su gran pérdida. Exacto. No el pagar el diésel, ¿no? Exacto. Pues porque además están en un circuito que es de una economía de exportación, Claro. donde entran los dólares. Si eso se normaliza, que entren los dólares, eso le cubre, ¿no?, sus gastos en transporte. Claro, porque van a ir aumentando también ellos el costo para ponerlo a la pre. Porque es el circuito de exportación. Claro. Donde va a haber el costo social Y son- alto es en la gente de a Son pie. 7,000 camiones, ¿no? No, pero eso Que es muy están importante. entre lo que van y Pero vienen. yo te digo, hablando ya de 3 millones de bolivianos, ¿no?, Claro. que ahora están en las ciudades, ¿no?, que usan el micro, que están en las áreas rurales, usan también micros, movilidad, transporte en camiones. Ese sector, y es para ese sector que hay que Ese hacer sector la va a tener fea. medidas focalizadas, ¿no? Creo que ese ha sido otro, si uno hace el resumen de todo lo que hemos escuchado, Eso- ese posiblemente ha sido un huequito que ha habido, ¿no? No se ha ¿Cómo trabajado. solucionó? No recuerdo ahorita. ¿Cómo soluciona Paz Extensoro el problema del cambio en las ciudades? Es que en Con ventajas, ¿no? Dándoles ventajas sectoriales, ¿no? sectoriales, haciendo acuerdos, por decir, al transporte de micros, van a tener un bono, estoy pensando en voz alta. En el caso de Paz Extensoro, el sector que en principio estuvo más golpeado fue el minero por la relocalización. Claro. Pero se relocalizó pagándoles entre 12,000 hasta 20,000 dólares. O sea, fue un costo muy alto para el Estado, pero eso permitió que esa masa de 5,000, 7,000 personas, ¿no?, puedan abrir un emprendimiento, comprarse su casita en Cochabamba. Hubo mucha gente que se fue a Cochabamba, entre ellos Filemón Escobar. Claro. Y el otro hombre, el Huracán Ramírez también, que Sí, recibió, aunque él se quedó mucho tiempo más. Salas se quedó en La Pero, Paz. y se quedaron en La Paz porque recibieron esa plata, entonces con eso hicieron un emprendimiento o su casita, bueno. Entonces hubo en ese sentido medidas de parte de Paz Extensoro y después todo lo que ha sido participación popular más adelante, ¿no? Una serie de medidas Te pido de un ese corte. tipo. Te pido un Seguro. corte, vamos. Dale. Acordate que tenés 15% de descuento en baterías TAP con tecnología europea solo en Energy Center. Si buscas potencia, durabilidad y un servicio de expertos, esta es tu oportunidad. Aprovechar el beneficio exclusivo para mantener tu vehículo personal o de trabajo siempre activos. No lo pensés. Anda, hacete el favor, vivir la experiencia Energy Center, donde vas a encontrar las mejores soluciones en energía automotriz. Visítanos hoy en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y sentir la diferencia que hacen los verdaderos expertos en baterías. Hora de cambiarte a la verdadera velocidad. Cotas te conecta con internet 100% fibra óptica, más estable, más rápida y con planes que van desde 179 bolivianos con velocidades que superan los 300 megas. Disfrutar sin interrupciones en todo, sea trabajo, clase, streaming o gaming. Llámanos 333 8000 y 103. También escribirnos al 337-03300. Más información en www.cotas.com. Cotas conectando Santa Cruz. Esto te importa, esto te interesa. En cada quiebra hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El 26 de agosto, el Foro Económico CAINCO 2025 te invita a descubrir cómo convertir la incertidumbre en un punto de partida. Con líderes y expertos que están forjando el futuro. Foro Económico CAINCO 2025, transformar el quiebre en punto de partida. En Fexpo Cruz, 8:30 de la mañana. Inversión, 850 bolivianos. Inscribite hoy en CAINCO. Celular 773-00920. Repito, 773-00920.